Señor es bueno con nosotros. Es bueno el Señor, hermanos. Nunca debemos tomar con ligereza su presencia. Nunca. Una gota de Él, hermano, vale más que todo el universo. Una gota de Él puede cambiar, transformar todo el universo. Y Él es nuestro Padre celestial. Qué privilegio que Él nos llame hijos a todos nosotros. Qué privilegio. En este tiempo, hermanos, el Señor nos ha tenido estudiando sobre las misiones, el evangelismo, y lo hemos visto, de verdad, varios ángulos, varias cosas que Dios ha querido tocar en nuestra vida. Y realmente, hermanos, toda la Biblia es el Evangelio. Es el mensaje que Dios nos ha dado para dar. La última palabra de la Biblia, amén, es la firma de Dios. La palabra amén significa que algo es cierto, es verdadero, es confiable, pero es el nombre de Él. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero dice esto. Entonces Él termina la Biblia diciendo: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. No hay nada más importante, hermanos, que la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Nadie merece recibir la gracia. Es una bondad de Dios. Y lo maravilloso es que Dios dice que Él nos ha conocido a todos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo nos ha amado con amor eterno. Y ha enviado al Señor su gracia para estos días. Y hermanos, esta es una época crítica, difícil. Tal vez estamos entrando ya, hermanos, sin duda alguna, a la época más difícil de la humanidad. Sí. Hermanos, si alguien no lo cree, acuérdese un instante de Turquía. Ahorita mismo hay familias enteras que aún están vivas y que tienen toneladas de tierra sobre ellos. Y Dios nos dijo: todo eso iba a venir. Y se está cumpliendo. Hermanos, Dios anhela que la gracia de Él se derrame en esta época sobre todos sus hijos, y sin la gracia ninguno de nosotros terminará la carrera. Todos necesitamos la gracia de Dios, cada vez más. Hay cosas en la Biblia que debemos ponerle atención. Por ejemplo, el libro de Tesalonicenses, el capítulo 5, dice en el 1: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, lo que está diciendo es: ustedes ya saben tiempos y ocasiones, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y vamos a ver que en la noche llega para quien está en tinieblas. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y ellos, los que están diciendo eso, no escaparán. Y luego dice: a vosotros, hablándole a sus hijos amados, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, el pueblo de Dios tenemos que tener entendimiento, hermanos. Recuerda que una de las tribus del pueblo de Israel, la tribu de Isaacar, eran los entendidos en los tiempos, en las ocasiones, ¿verdad? Y eso en la Biblia tiene que ver con la sabiduría. Saber qué hacer cuando hay una situación difícil. Y para eso, hermanos, necesitamos un milagro. Empieza a temblar todo, o quizás en la noche empiezo a oír que los perros están ladrando un poco raro. Me deberé levantar, me debo despertar mi familia. ¿Qué debo hacer, Señor? Necesitamos la sabiduría de Dios, ¿verdad, hermanos? Y estar oyendo. Si veo de veras que están pasando luces raras y perros ladran extraño y las aves se han portado diferente, hermanos, hay que tomar medidas, ¿ok? Y debemos estar en la luz, porque, hermanos,
no nos debe tomar de sorpresa las situaciones. Dios quiere que su pueblo no sea sorprendido en todas las cosas que vienen. La tribu de Isaacar, hermanos, todas las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel son parte del cuerpo de Cristo. Digámoslo de una manera como que Cristo está dividido en 12 fracciones, digámoslo en un sentido. Su cuerpo somos nosotros, cada uno de nosotros somos injertados dentro del cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Y están las 12 tribus y cada una de las 12 tribus tiene un ministerio que ejercer. Por ejemplo, la tribu de Judá, usted lo sabe, ¿verdad? Alabanza, adoración, todos necesitamos tener eso desarrollado en nuestra vida, ¿no es cierto, hermanos? Y en cada uno de ellos, hermanos, vimos la vez pasada en la tribu de Aser, bienaventurado, feliz, alegría. Pero también dice, empieza las bienaventuranzas, bienaventurado, feliz, aquel que, y luego empieza el capítulo 1 de los Salmos, Salmo 1, bienaventurado el varón, Aser, dice, la palabra de la tribu se menciona ahí primero. Hermanos, el que cumple estas cosas va a ser de esa tribu. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, si están caminando en la luz, y como está caminando en la luz, hermanos, Dios le va a hablar, porque Él es el sol de justicia sobre su vida. Entonces, hermanos, aquí dice, porque todos vosotros, 5:5 de Tesalonicenses, todos vosotros sois hijos. Está hablándole a los tesalonicenses, está hablándole a la iglesia. Hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y el Señor Jesús dice, ¿y no tiene el día 12 horas? Se lo digo de otra manera, y el día no tiene 12 tribus, o su cuerpo no tiene 12 tribus, Él es la luz. Tiene unas 12 divisiones. ¿Entienden, hermano? No tienen que ver nada con las tinieblas. Entonces, nosotros, no somos todos vosotros hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermano, qué importante que andemos caminando en la luz. Si algo pasa, hermanos, que nos aleja de la luz, hemos pecado, nos hemos rebelado, hemos actuado mal. Al pedir nosotros perdón al Señor de corazón, hay restauración para nuestra vida. Y entonces la luz resplandece nuevamente. Y hermano, y eso nos permite seguir avanzando y avanzando. Ahora, ¿por qué es esto clave? Hermanos, ¿no ha notado usted que la iglesia mundial está dormida, hermanos? Ahorita. ¿Cuántos piensan eso? ¿Lo han visto, hermanos? Sí, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No estemos emborrachados con las cosas de este mundo, sino que seamos sobrios. Porque los que duermen de noche, duermen. Es decir, un cristiano que se duerme entra en tinieblas. No es de las tinieblas, pero puede caer en las tinieblas. Y Dios nos está diciendo, no se duerman, manténganse despiertos. Sobre todo, hermano, la situación está poniéndose cada vez más compleja mientras más nos acercamos a la venida del Señor, que está ahí nomásito, que está bien cerca. Y los que se embriagan de noche, se embriagan. Alguien que está en la luz no anda en vicios, no se embriaga. Amén, hermanos. Tienen que caminar con Dios. Pero nosotros, que somos del día, uno de los nombres del Señor Jesucristo menos conocido es el día. Somos hijos de la luz e hijos de el día. ¿Entendemos, hermanos? Y dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. Hermanos, qué clave eso. Coraza de fe y de amor. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Eso demanda una comunión de amor con Dios. El primer mandamiento, recuerda, escucha, oh Israel. Y si tú escuchas, amarás al Señor tu Dios. Entonces ahí se unen estas dos cosas. Hay fe porque estamos amándolo a Él y lo estamos escuchando con atención qué es lo que Dios nos está diciendo. Y cuando lo estamos haciendo, hermanos, el amor hacia Él fluye, de Él a nosotros fluye, hermanos, y entonces ya puede fluir hacia los hermanos. Por eso dice, vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Alguien que está amando, está viviendo en el día. ¿Amén? En la luz y en la verdad. Y dice, con la esperanza de salvación, como hierro.
Hermanos, ¿tenemos nosotros esperanza de ser salvos? ¿Verdad que sí? Hay esperanza. Hermano, a veces la situación va mal y va difícil, hermanos. Y realmente, hermanos, cuando tenemos fe es porque oímos de Dios. Sabemos que como Dios lo dijo, entonces va a suceder, aunque se vea todo diferente, extraño y que no se puede. Eso no importa. Si oímos de Dios, hay fe. La fe viene por el oír el rema, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando oímos y le creemos a Dios, los milagros suceden en nuestra vida. Tenemos una vida donde, toda la vida del cristiano es una vida de milagros, hermanos, día y noche. Y a veces se vuelven las cosas tan a menudo que nosotros podemos hasta de alguna manera tomarlas como sentado. Pero nuestro Dios quiere que todo el tiempo tengamos gratitud y que lo estemos oyendo para tener la luz. Entonces, hermanos, pero la esperanza, hermanos, es porque Dios está callado. El Señor no ha dicho nada, pero hay algo. La esperanza viene porque yo lo conozco a Él. Como yo lo conozco a Él, yo tengo esperanza. Él es bueno, Él es tierno, Él va a tener misericordia de mí. Lo he conocido en otro tiempo. Hermanos, cuando nosotros se nos paró el carro que les comentábamos, sin la batería se estaba falleciendo, ¿verdad? Entonces se nos paró y yo tratando así, y gracias a Dios a mi esposa Zenaida se le ocurrió parar la policía, y la policía se para, hermanos, y salen ellos y ¿qué pasa? ¿Qué necesitan? Le comentamos, perdónenme, nos quedamos sin electricidad, ¿nos puede pasar la electricidad? Y le dicen, no, que suerte, dicen algunos de ellos, pero no, Dios los ama. Después ya confesaron, hermanos, acababan de ir a comprar una batería y venían de regreso con la batería nueva y cargada. Imagínense, ustedes solo le quitaron nuevita las cosas de los tapones, la acercaron y todo, se arrancó y todo, y uno de ellos era cristiano. Dios los ama, hermanos, pero eso es una manera de vida. ¿No es cierto, hermanos? No es una manera de vida, hermanos. O sea, Dios es bueno. Lo debemos captar. Él es bueno. Él está haciendo cosas buenas hoy mismo por nosotros. Que Dios abra nuestros ojos para entender eso, hermanos. Y si estamos viviendo en amor, si lo estamos amando a Él y al prójimo, hermanos, y una voz de Dios nos dice, haz esto, y lo hacemos, el amor de Dios fluye a favor del prójimo, a través de usando nuestras propias vidas. ¿Entienden, hermanos? Ahora Dios está hablando. Cuando nosotros oramos, hermano, a mí cada vez mientras más entiendo el Padre Nuestro, más me impacta, porque empieza así: Señor, enséñanos a orar. Y lo más importante lo dice de Jesucristo primero: Padre Nuestro. Eso cambia toda la historia, porque es mi papá y es tu papá también, pero el Padre Nuestro, el Todopoderoso de mi papá. ¿Entendemos eso, hermano? Es Dios, el Omnipotente. Él es mi papá y es tuyo también. Amén. Podemos decir Abba Padre, Abba. Y Él, hermano, nos escucha. Y cuando lo honramos como Él se merece, cuando reconocemos su bondad, hermanos, Él se manifiesta más. ¿Entienden? ¿Por qué Él va a estarles haciendo cosas con alguien que nunca tiene gratitud? Solo peca más. Amén. Pero cuando tenemos gratitud, hermanos, el Señor se mueve. Entonces aquí, hermanos, coraza de fe y de amor. ¿Ok? Y de amor. Es una protección con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe quedar bien claro. No es por obras mías ni de nadie, para que nadie se gloríe. Es por la obra del Señor Jesucristo. Es el dolor en la cruz que Él sufrió, hermano. Es el dolor que Él sufrió para pagar por mis pecados, hermanos. Hizo que a todos nosotros tuviéramos un valor bien diferente del que tenemos en lo normal. Lo normal es terrible, espantoso.
Pero en Cristo Jesús, hermanos, es la sangre del Cordero, es la vida de Dios la que está en todos nosotros que hemos nacido de nuevo. Ahora, hermanos, el verso 11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermano, ¿cuánto necesitan una palabra de ánimo? Amén. Sí, la verdad, hermano, a veces las situaciones vienen difíciles, una de otra, y hay un momento que existe un desánimo en el corazón. Así es. Y el Señor dice: animaos, como dice, unos a los otros. Y edificamos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, podemos edificar a los demás, hermanos, dándole a los demás la palabra que Dios nos ha dado, el mensaje que Dios nos ha dado. Por eso estamos viendo lo de las misiones, hermanos, porque, hermano, ¿no cree usted que cuando nacimos de nuevo fue lo más grande que hemos pasado en la vida? Amén. Sí. ¿Es cierto, hermanos? ¿No es cierto? Y, hermano, Dios puede usar a una persona. Oh, hermano, acuérdense de aquel ministro de defensa de Siria, Naamán. ¿Quién fue la usada para darle vida a él? ¿Ok? Una sierva, ¿verdad, hermanos? Una esclava. Todos la menospreciaban, pero era la joya de Dios en esa época para levantar a ese hombre, Naamán, que tenía un clamor en su corazón por Dios. Dios conoce los corazones de 1000 años antes de que lo quiera. Él sabe. Allá hay una oveja perdida antes de la creación del mundo. Dice: esa es oveja perdida. Y voy a enviar un siervo, una sierva. El mundo los menosprecia, pero ese siervo, esa sierva, le va a dar el mensaje exacto que necesita. Y cuando lo da, la vida de esa persona cambia para siempre. Y hasta el día de hoy, Naamán sigue siendo bendición para todos nosotros. ¿Verdad que es cierto, hermanos? Pero Naamán no hubiese tenido ninguna parte en el reino de Dios si no es por quién, por esa esclava que no conocemos nosotros el nombre, pero el Señor Jesús la conoce por nombre, la tiene escrita. Y cuando Naamán la ve, Naamán la abraza con amor. Gracias por lo que hiciste por mí y por mi familia, por todos nosotros. Hermano, qué bello es el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? No menospreciemos el día de las pequeñeces. Yo quiero animarlos, hermanos. Cualquier cosa que ustedes han hecho en Cristo, recuerden que se lo he dicho varias veces, eso permanece para siempre. Uno puede olvidarse, Dios no se olvida. ¿Entienden eso, hermanos? Dios no se olvida. Y aquí, hermano, esto es, 1 Tesalonicenses 5 es súper importante, pero toda la carta es súper importante. En esta carta y en el cantar de los cantares, que es el cántico de amor de Cristo Jesús con su iglesia, de Salomón con la sulamita, hermano, que es un símbolo de Cristo mismo. Es el canto sublime del amor, hermanos, y sin duda, hermanos, siendo el canto más alto, porque es el cantar de todos los cantares. Solo lo pueden cantar los de nivel más alto, los 144,000, su pueblo que llega al nivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Piensen esto, hermanos. Y cuando yo digo 144,000, yo lo veo desde un punto de vista mucho más alto que el número. ¿Ok? Porque Dios habla numéricamente. El 100 habla de lo mejor de fruto, lo más fructífero es 100. 40 es sufrimiento, aflicción. 4 es de todo el mundo, 1000 es multitudes de todo el mundo que sufren, pero que dan el mayor fruto posible. Y eso abarca toda la iglesia, los santos, los vencedores. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque Dios, hermanos, en el cantar de los cantares hay una parte que dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. Y esa palabra conjurar aparece en la Biblia 2 veces de esta manera.
Aquí en el verso 27 de Tesalonicenses dice, leámoslo: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. 1 Tesalonicenses 5:27. Lo estamos viendo otra vez, hermanos. Leámoslo nuevamente. Os conjuro por el Señor, no es algo ligero, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Qué es conjurarse, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Es algo importante esto, hermanos? Oh, sí. Conjurar tiene que ver con, es un juramento. Tienes que hacer esto. ¿Se dan cuenta de eso? Tienes que hacer esto. Y yo les di un mensaje completo sobre ese tema hace tiempo y leímos todo el libro de Tesalonicenses para obedecerle al Señor. No sé si alguien se recuerda de eso, pero lo hicimos. Ahora, ¿pero por qué? Hermanos, porque en esa época casi nadie podía leer ni escribir. Y ahora este mensaje es tan importante que todo el mundo debiera entender este mensaje de Tesalonicenses. Porque usted no lo ve en otro libro que lo diga, pero le dice, esta carta tienen que leerla todos los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué tremendo? Entonces, tal vez hay algo aquí que no hemos captado la profundidad de ella, de lo que nos está hablando. Por supuesto, el último mensaje: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es el mismo mensaje del final de la Biblia. ¿Estamos viendo, hermanos? Ahora, hermanos, en Tesalonicenses, cuando usted va al capítulo 1, yo los animo. ¿Saben todo leer, hermanos? Si no, leemos la carta todos juntos. ¿Ok? Pero yo sé que la leen. Por favor, lean en sus casas esta semana, ¿verdad? Pero miren, ¿qué es lo que les quiero decir esto? Hermano, vamos a ver unas cosas claves de Tesalonicenses para que cuando usted la lea, la esté meditando en su casa. Solo que piense la importancia que tiene esto. Primero, ¿quién escribió Tesalonicenses? Todos decimos Pablo, ¿verdad, hermanos? Y la Biblia dice que fue Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. O sea, no fue solo Pablo. ¿Nos dimos cuenta, hermanos? Usó 3 siervos de Dios para dar a conocer este mensaje, así de importantes a los ojos de Dios. Y hermanos, y empieza en Dios Padre. ¿Quién es, hermanos? Dios Padre. Y en el Señor Jesucristo. Y luego miren el siguiente tema: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo repitió. Amén. Entonces aquí nos habló la gracia y la paz, el shalom. La gracia y la paz sea con todos vosotros. Es lo mismo que dijo al final. Entonces al inicio dice lo mismo, hermanos, solo que nos explica: de 12 y 3 testigos debe constar toda palabra. Y aquí están 3 siervos maravillosos que están dando la palabra. Ahora, lo siguiente que dice es súper importante: damos algunas veces gracias a Dios por todos vosotros. ¿Así dice? Corríjanme, por favor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Hermanos, cuando oremos, digámosle: Padre, gracias por estos hijos de Dios tuyos. La sangre de Cristo está en ellos, en todos ellos. Imagina el valor que eso tiene para Dios. Un hijo de Dios vale más que todo el universo, que va al infierno. ¿Entienden? Hermano, un hijo de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Y la gracia no es solamente una teoría, una teología, alguna cosa así. La gracia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de gracia sobre todos nosotros. Hoy cuando cantamos en la dulce unción, ustedes podían sentir la presencia de Dios tierna, suave sobre todos nosotros. Qué precioso. Ahora, hermanos, miren,
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Es decir, ustedes oyen a Dios y hacen cosas. Eso es fe. Del trabajo de vuestro amor. Es decir, hacen cosas porque tienen fe y aman. Dice, y de vuestra constancia en la esperanza. Es lo mismo que leímos hace un rato. 3 cosas quiere enfatizar el Señor: la fe, el amor y la esperanza. Porque la esperanza es el carácter de Dios fluyendo. Dice, en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, atención, por eso es que estamos hablando esto en misiones y el evangelio, es 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora, hermanos, nos está dando unas claves para terminar bien en el fin. Ya lo vamos a ver. Unas claves, es decir, es un mensaje para usted y para mí hoy. Porque a la vuelta de la esquina hasta el fin, hermanos. Ahora, vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso? ¿Será importante eso? Una pregunta: ¿usted ha sufrido últimamente, hermanos? ¿Ha tenido estas aflicciones? ¿Alguna tribulación en su vida, hermanos? ¿Cuántos tienen ya varios añitos que la cosa ha estado seria? No se ríen, ¿verdad, hermano? Si no, pregúntenle al 2020, ¿verdad? La pandemia terrible, espantosa. Pero aquí somos testigos que Dios nos habló que grandes cambios venían para el 2020. No nos dejó el Señor sin darnos preparación antes. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Y eso lo debemos decirle, Señor, gracias. Y le vuelvo a decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y aquí estamos. Es un gran milagro que hayamos sobrevivido. Nos enfermamos, pero vimos la gloria de Dios. Heme aquí, Señor, gracias. Amén, hermano. Qué precioso, Señor. Pero miren lo que está diciendo ahí. Han venido ustedes, tesalonicenses, que es gente preciosa. Los amamos, oramos por ustedes. Ustedes son imitadores de nosotros, o sea, de ellos 3, y del Señor. Es decir, decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Verdad? Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces el Señor va adelante. Ok, vamos a ver en qué nos dio enseñanza. Él va adelante y después va Pablo y todos los que vamos caminando por el camino de Dios. Tenemos que ir por ahí, hermanos. Y a veces las cosas son duras, hermanos. Yo recuerdo que el Señor Jesús pasaba por un lugar y le iba feo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Verdad? Entonces, y así es parte de la vida cristiana, pero el Señor dice, esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más alto peso de gloria. Entonces, si usted ha sufrido mucho, dice, gozaos, tened por sumo gozo cuando os halléis felices. No, cuando os halléis en diversas pruebas, tened sumo gozo, porque esa leve tribulación produce en vosotros un cada vez más alto peso de gloria. Entonces, si sufrimos, hermanos, gloria a Dios, porque eso en la eternidad va a haber un resplandor, pero ese resplandor tiene que ver con presencia de Cristo Jesús en la vida de una persona. Sus hijos van a ser como la luz del sol, la luna y las estrellas, y cada una es diferente en gloria. Estamos captando, hermanos, diferente gloria. Algunos van a ser como el sol. ¿Por qué? Porque pasaron cabalito donde el Señor quiso, y ellos, hermanos, aceptaron con humildad caminar con el Señor por ahí, con buena actitud. Y el Señor dice, esa leve tribulación produce en vosotros un cada vez más alto peso de gloria. Nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces, hermanos, esa es una palabra de ánimo. ¿Está sufrido mucho?
me alegro mucho. Usted sabe que estoy bromeando, ¿verdad? Pero cuando vemos la eternidad decimos, sí, Padre, ha sido bueno conmigo. ¿Amén? ¿Cuántas veces se nos paró el carro? No sé, pero el Señor lo seguía levantando, ¿verdad, hermanos? Dios nos sigue ayudando de una manera o en otra manera. Él está con nosotros. Pero lo importante es que lo que quedó impregnado entre nosotros va a permanecer para siempre. Amén. Ahora sigamos leyendo porque el Señor nos está dando una enseñanza importantísima, hermanos. ¿Ok? Dice: y vosotros, 1:6 de Tesalonicenses, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿El qué? ¿Cómo? Recibiendo la palabra en medio de qué. ¿En medio de qué, hermanos? En medio de gran tribulación. No solo de una leve tribulación momentánea, es una gran tribulación. ¿A quién estamos imitando? A Jesús. Él pasó y tuvo su gran tribulación. Y estos, Pablo, Silvano y Timoteo, ellos sufrieron y tuvieron su propia gran tribulación personal. Y ahora nos dice a los tesalonicenses y a nosotros, nos dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, así que cuando vengan problemas, acordémonos de este verso. Amén. Y digámosle: Señor, no aguanto, pero muchas gracias. Amén. No aguanto, Señor, pero muchas gracias. De tal manera que habéis sido ejemplo, y eso en el original es tipo, figura, de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Estamos hablando de darle el evangelio real a una persona. No podemos mentirle. No, tú nunca vas a sufrir ninguna tribulación, ni leve, ni peor, una gran tribulación. ¿Cómo vas a sufrirla tú? ¿Verdad? Eso es el falso evangelio. Esta es la verdad. Mejor digámosle la verdad, para que cuando llegue, es porque Dios, pues, sí es cierto, pueden estar cayendo meteoritos y de todo, y Dios sí puede guardarnos en medio de eso de todos modos, eso es cierto, pero no nos va a sacar corriendo de ahí antes. No, Él dice que debemos pasar por ahí para seguir sus pisadas. Amén. ¿Entienden, hermano? Cualquier situación, Dios puede guardarnos. Epidemias, lo que venga. Dios es Dios. Tenemos que animar nuestros corazones, hermanos. Ahora, porque partiendo de vosotros, ¿qué tiene que ver esto con evangelismo y misiones? Veámoslo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. Esa palabra Acaya es Asia, ¿ok? Sino, y hermano, tiene que ver con Turquía para variar, ¿verdad? Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que, ¿qué dice? Que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea que cuando Él llegaba y les quiero hablar sobre el Señor Jesucristo, ya lo conocemos, yo entregué mi corazón, así le pasaba en esa época. ¿Entienden, hermano? ¿Pero por qué? Porque vinieron nosotros antes de Él y fueron fieles dando la palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Entonces dice, qué precioso. Yo venía a darles la palabra pensando que no sabían, pero no solo sí la sabían, sino que la saben bien. Amén. Y confían en el Señor. Qué hermoso, hermano. Y hermanos, Dios está hablándonos de que debe haber una diferencia. Un siervo de Dios, algunos no sé si han recibido un pequeño videíto que les envié. Un siervo de Dios, un misionero en la China. Hermanos, recordemos que en la China, el dragón, hermanos, hay 1.300 millones de personas. Yo siempre, para comparar, yo digo, aquí en toda Centroamérica vemos 75 nada más millones. Y ahí hay, en ese lugar hay 1.300 millones de personas. ¿Entienden, hermano, lo que es? Ahora, al llegar ahí, hermano, este hermano llegó a un lugar de gente pobre, y este hermano llevaba 15 Biblias y llegaron 22 siervos de Dios
que habían viajado 13 horas en tren y de muchas maneras para poder llegar ahí, en la China. Y cuando estaban ahí, hermanos, en ese lugar, resulta de que él llega, hermanos, y empieza a platicar con ellos y se empieza a informar. Eran 22, dice, y le dice, ¿y qué pasaría si el gobierno nos encuentra ahorita en esta actividad? Y dicen ellos, pues a nosotros nos caen 3 años de cárcel. A ustedes nada, solo lo sacan del país, que es gringo, ¿verdad? Ustedes lo sacan del país, pero nosotros son 3 años. Y él se queda preocupado. Y algunos de ustedes están en la cárcel. Dice que de los 22, 18 habían estado en la cárcel en diferentes años. Y él se les queda viendo. Y los ve sentaditos en el suelo porque no había sillas. Así. Y él les empieza a dar la palabra y dice, aquí tengo una Biblia, 15, no alcanza para todos. De repente una hermana recibe la Biblia y se la pasa a casa. Le daban otra y la volvía a pasar ahí. Y él se quedó, ¿y por qué ella no agarra la Biblia? Vamos a leer Primera de Pedro, dice que dijo. Y hermanos, cuando empieza a decir Primera de Pedro, la hermana se sabía Primera de Pedro de memoria. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Y ella se quedó impactada. ¿Y cómo es que aprendió ella eso? En la cárcel. Lo aprendió en la cárcel. ¿Usted estuvo en la cárcel? Sí. Pero si no le dejan entrar Biblias, papelitos. Dice que le escribían papelitos y ellas lo recibían, y como sabían que si se lo encontraba se lo iban a quitar, se apuraban a aprendérselo de memoria, porque de aquí y de aquí nadie nos lo puede quitar. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Amén. Y dice que él se quedaba impactado. 13 horas de viaje. Vienen aquí, estuvieron varios días, hermanos, que pasaban todo el día estudiando y parte de la noche, el otro día y parte de la noche, y ellos con un hambre. Y les dice, y ustedes son líderes, pero ¿y cuántos miembros tienen ustedes? ¿Cuántas personas dependen de ustedes 22? Y dicen ellos, que empezaron a hacer cuentas entre ellos, como 20 millones de cristianos chinos. ¿Qué? 20 millones. Esos eran los siervitos que él tenía ahí. Y al final, estos siervos le dicen, por favor, oren por nosotros para que seamos como los de Occidente, ¿verdad? Pueden reunirse y todo, qué lindo. ¿Y saben qué dicen? Dicen, no, yo no voy a llorar, yo no voy a rogar eso, yo no voy a rogar que seamos como los de Occidente. Yo voy a rogar que los de Occidente sean como ustedes. Porque dice, allá, con 1 hora de viaje, ya no van porque queda demasiado lejos. ¿No es cierto, hermanos? Sí, es cierto. La silla no me gusta, esta silla no, ¿verdad? No me gusta esa silla, no. Yo prefiero las sillas, mire, allá en el occidente acolchonadita, bien lindo. Aquí no tanto, hermano, pero hay mucho lado en Estados Unidos acolchonadita y todo, ¿verdad? Y ellos dicen, al ratito, ya 40 minutos, ya no aguanto. Y ese predicador se está tardando en todo lo que está predicando, mejor me voy. Y ellos ahí todo el día, tarde, parte de la noche, al día siguiente estaban buscando al Señor nuevamente. Gloria a Dios. Ay, hermanos. Y él le dice, yo no voy a orar para que ustedes sean como ellos en Occidente. Yo voy a orar para que los de Occidente sean como ustedes aquí. Yo estoy de acuerdo. ¿Usted? Amén. Yo le pido perdón al Señor porque somos unos cómodos. Sí. ¿No es cierto, hermanos? Sí. Y que Dios nos ayude, que nos esforcemos, hermanos, que nos quedan, yo les he dicho, unos metros estamos de la gran tribulación, Así es. que va a producir en nosotros una gran peso de gloria en todos nosotros. ¿No es cierto, hermanos? Lo peor que nos puede pasar en la gran tribulación es que nos muramos. ¿No es cierto? Y la muerte es la graduación de los hijos de Dios, hermanos. ¿Cuál es el problema? Qué precioso es el Señor. ¿Verdad que es importante estudiar Tesalonicenses? Miren, hermanos, miren lo que dice. Habéis sido ejemplo o tipo para los de Macedonia. Dice,
De modo que no tenemos nosotros de hablar nada. En el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Ahora quiero que pongamos atención a estos últimos dos versos. Ya vimos, se convirtieron al Señor. Y dice, y en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, el Señor, la ira de Dios va a venir sobre todo el mundo, hermanos, porque ya las cosas son espantosas. Pero el pueblo de Dios no va a recibir la ira de Dios. La sangre de Cristo está sobre nosotros. Él nos va a guardar. Aunque hayan problemas, la ira de Satanás siempre está sobre nosotros, pero ahí va a estar peor contra nosotros. Pero ese no es problema. Resistir al diablo, Él huirá de vosotros. Amén. Entonces, hermano, leamos los últimos dos versos del capítulo 2. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros pues sois nuestra gloria y gozo. Vamos al capítulo 3, los últimos dos versos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. ¿En qué? En santidad. Dios no juega con esto, hermanos. Su pueblo tiene que ser santo. En santidad. Y dice, sin santidad nadie es raptado. Dice, ¿se acuerdan de ese verso? Sin santidad nadie verá al Señor. Seremos semejantes a Él cuando le veamos como Él es. Pero sin santidad no lo somos. Entonces, en santidad, dice, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Leamos el capítulo 4, los últimos dos versos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Hermano, ¿se dieron cuenta? Todo el libro de Tesalonicenses, el énfasis final es para el fin. Es para el fin, es para estar listos para la segunda venida, es para que estén preparados para lo que viene, porque vienen cosas espantosas. ¿Sí? Hermano, en Turquía ellos dicen, ya estamos en la gran tribulación, y es cierto para ellos. ¿No es cierto? Sí. Y el Señor Jesús dijo, yo ya pasé por ahí. Pedro, Silvano y Timoteo dicen, nosotros ya pasamos, somos ejemplo para ustedes, tesalonicenses. Ellos pasan también y ellos son ejemplo para los restos de la humanidad, hermanos. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, hermanos, debemos estar preparados. Sí, vienen problemones serios, pero el gozo del Señor mi fortaleza es. Hoy, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo los animo que lean esta carta en esta semana. ¿Ok? Que Dios les dé entendimiento. Miren los últimos dos versos. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Si usted tiene niñitos que no saben leer ni escribir, o alguien que no puede leer ni escribir, léanle, hermanos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Cerremos los ojos. Padre, qué tierno, bondadoso y clemente eres, Señor. Danos, Señor, en esta epístola a los tesalonicenses tantas verdades para el tiempo del fin, Señor, para que no seamos engañados, Señor. Señor, para que no nos durmamos, para que andemos en la luz, para fluir, Señor, en tu verdad, Señor, y que seas tú glorificado, Señor Jesucristo. Aleluya, Padre precioso. Aleluya, precioso Señor. Aleluya. Sí, Señor. Es la dulce, dulce unción descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso.
fuente del gozo en el lugar de Dios. Ha sido tan bueno con todos nosotros aquí, en este lugar. Hoy estamos dando testimonio de tu bondad que hemos recibido inmerecida. En nuestras aflicciones, en nuestros dolores, tú has estado con nosotros. Gracias, Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, Espíritu de amor, gracias porque estás aquí hoy mismo dando testimonio. Señor Jesucristo, Señor nuestro, gracias por pagar ese precio preciosísimo por cada uno de todos nosotros. Danos ese fuego para darle a otro la palabra santa, Señor. Que seamos como esa esclavita, Señor, una mano para alguien, aunque sea una persona, pero es tu Hijo amado. Padre, gracias. En tu nombre santo bendigo esta congregación y a los que vean el video, este video, Señor, que los bendigas y los uses en sus casas, en sus familiares, en todo lugar, que cada uno podamos ser una honra para tu nombre santo. Gracias, Jesús. Gracias, amado. Amén. Amén. Aleluya.